Al caer la tarde, Jesús miró a sus discípulos y les dijo algo que parecía sencillo, casi cotidiano. Pasemos al otro lado del lago. Ellos obedecieron sin hacer preguntas. Habían pasado todo el día rodeados de multitudes, escuchando enseñanzas, viendo milagros. El cansancio se sentía en el aire. Subieron a la barca mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y el cielo se teñía de tonos dorados y azules. El lago estaba tranquilo. El agua reflejaba la luz del atardecer y la brisa era suave. Nada hacía pensar que aquella noche sería diferente a cualquier otra travesía. Jesús se acomodó en la barca, apoyó su cabeza y se quedó dormido. Mientras avanzaban mar adentro, el silencio fue reemplazado poco a poco por un viento más fuerte. Las olas comenzaron a golpear el costado del barco. Al principio, los discípulos no se alarmaron. Muchos de ellos eran pescadores experimentados, conocían el lago, habían enfrentado tormentas antes. Pero aquella noche, algo era distinto. El viento aumentó con violencia. El cielo se oscureció de repente. Las olas crecieron y comenzaron a entrar en la barca. El agua empapaba todo. El barco se sacudía con fuerza, como si estuviera a punto de romperse. El miedo se apoderó de sus corazones. Intentaron controlar la barca, pero era inútil. Cada ola parecía más grande que la anterior. El ruido del viento ahogaba sus voces. La oscuridad los rodeaba. Y en medio de todo, Jesús seguía durmiendo. Los discípulos se miraron entre sí con desesperación. El temor ya no era solo al mar, sino a la posibilidad real de morir allí. Finalmente, corrieron hacia Jesús. Lo despertaron con angustia, con voces temblorosas, con el corazón acelerado. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» No era solo una pregunta. Era un grito de miedo. Era la voz de quienes sentían que todo estaba perdido. Jesús abrió los ojos. Se incorporó lentamente, mientras el viento seguía rugiendo y las olas golpeaban la barca. Su rostro no reflejaba pánico. No había prisa en sus movimientos. Había una calma profunda, una paz que no coincidía con el caos que los rodeaba. Jesús se puso de pie. Miró al mar embravecido. Miró el viento. Miró la tormenta. Y entonces habló. «Silencio, cálmate». En ese mismo instante, el viento se detuvo. Las olas se aquietaron. El mar quedó completamente en calma. Donde antes había caos, ahora había paz. Donde antes había miedo, ahora había silencio. Los discípulos quedaron paralizados. El agua se volvió lisa como un espejo. El cielo comenzó a despejarse. La barca ya no se sacudía. Solo se escuchaba el latido acelerado de sus propios corazones. Jesús los miró y les dijo con voz firme, pero llena de amor: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?» Ellos no supieron qué responder. Se miraban unos a otros, asombrados, sobrecogidos, temblando, no por la tormenta, sino por lo que acababan de presenciar. «¿Quién es este?», decían entre sí, «que aún el viento y el mar le obedecen». Aquella noche entendieron algo que jamás olvidarían. Jesús no solo estaba con ellos en la barca. Jesús tenía autoridad sobre la tormenta. Y esta historia no es solo sobre un mar agitado. Es sobre nuestras propias tormentas. Sobre esos momentos en los que sentimos que todo se descontrola. Cuando el miedo entra en nuestra barca. Cuando creemos que vamos a hundirnos. Cuando sentimos que Dios guarda silencio. Pero incluso cuando parece que Jesús duerme, Él sigue estando presente. La tormenta no significa que Dios nos haya abandonado. A veces, la tormenta es el escenario donde aprendemos a confiar. Jesús no prometió que no habría tormentas. Prometió que estaría con nosotros en medio de ellas. Y cuando Él habla, el caos se calla. El miedo retrocede. Y la paz llega. Porque cuando el miedo se encuentra con la fe siempre vence.